who have been on this land for thousands of years. I come from New Zealand, and we are people of the Pacific Ocean. We are navigators and travellers. We voyage across the Pacific and the South Pacific to our land of the world. And I start by acknowledging the land because one of the things that connects Indigenous peoples across the world is how we understand Mother Earth, how we understand our relationship, as my colleague mentioned earlier, to the land, to the planet, to the waterways, to every living thing in the environment. And if I were to think about research, I would start with some fundamental understandings of who are human beings, who are we as human beings, and how do we relate to the earth and to each other. So just greetings to you. Secondly, I want to acknowledge the panel. Thank you very much. A lot of notes. I am going to reflect on and respond to much of what we see, and also what people contributed in the early session. So are you able to understand me? Thank you. So we're going to start with our poem. I wrote this poem out of frustration when I was thinking of research ethics, and I guess the fact that in universities, everyone thinks that they've got research ethics covered, that students go through a process and they get permission, and somehow that permission gives them the right to go and do research in our communities. I don't accept that, but I do think that students need to know the history of why research ethics is important for Indigenous communities and for other vulnerable communities. So I'm going to read a poem in English that I wrote. I'm going to ask translators not to translate it into Spanish, because Goya is going to, she has translated it this morning and she will read it the Spanish version. So I'll start in English. So it's called Research Ethics and Indigenous Peoples 101. Ética de Investigación y Pueblos Indígenas 101, por Linda Tuhiwai Smith. Empezó mucho antes del Holocausto que los científicos experimentaron en judíos, gitanos y otros que odiaban. Antes de que su genocidio de escala industrial trajo la modernidad abajo, y Nuremberg definió un código. Empezó mucho antes, Tuskegee, la deliberada infección de sífilis en los cuerpos de hombres negros, el estudio de su mala sangre, científicos mirones mirando su método trabajar, matando a sus participantes, uno a uno a uno. Empezó mucho antes, el Havasupai. Le robaron su ADN con una excusa y luego lo usaron en contra de ellos con otra excusa. Tomando del enfermo para alimentar su bienestar, simplemente porque creyeron que tenían el derecho moral de hacerlo. Empezó mucho antes. Los portugueses habían mejorado sus instrumentos de navegación, permitiéndose navegar más allá de sus imaginaciones. Empezó antes de que Colón saliera de los puertos españoles, antes que Cook se embarcara hacia Tahití, antes que los traficantes de esclavos y misionarios cruzaran el Atlántico y el Pacífico, antes de la gran sinergia del capitalismo, ciencia y construcción de la nación y el imperio, antes que la doctrina del descubrimiento legitimara y alimentara la búsqueda de Europa por la posteridad. Empezó mucho antes que la matanza, esclavizamiento y el genocidio de los pueblos nativos, antes de sus naciones, sus tierras, sus cuerpos, antes de sus cabezas tatuadas, sus pieles, sus vaginas, penes y úteros fueran destrozados en millones de fragmentos, antes de que fueran destripados
desmembrados, reducidos a artefactos coleccionables, mobiliario exótico para los salones y las salas de estar de los adinerados. El proceso de deshumanización, de no reconocimiento del humano, de representar a otros como bestias de carga, como menos que humano, como parcialmente humanos, como no tan humanos, como seres sin alma, como criaturas salvajes. El proceso de conquistar al otro, de doblegarlos a la voluntad de imperios, está profundamente escrito en la historia de Europa, de Roma y Grecia, de Gran Bretaña, de Versalles, de pequeños feudos y grandes héroes conquistadores. Lo leemos en la historia de Europa sobre sí misma, la separación de flora y fauna, de humanos con otros seres, de humanos con naturaleza, de mente y cuerpo, de civilizado y salvaje, de blanco y negro, la posición del alma, cielo e infierno, de voluntad humana, inteligencia, moralidad, de emociones, de raza, de género, del ser de un humano, de los derechos de un humano, del orden natural de las cosas. Esas fueron las tecnologías que estuvieron presentes y fueron perfeccionadas en las colonias, en los campos de concentración, en las prisiones, en las reservaciones, en los laboratorios, en las instituciones de conocimiento. Estas son las herramientas que enseñamos y promovemos, que informarán y disciplinarán, que ayudarán y salvarán, que desarrollarán y avanzarán los humanos que estas herramientas han deshumanizado, las historias que estas herramientas han silenciado, las relaciones que estas herramientas han subvertido, el medio ambiente que estas herramientas han contaminado. Empezó con el fomento del lenguaje y las ideas, incitado por el poder y la oportunidad, envalentonado por un sentido de la deidad, institucionalizado en Iglesia y Estado, practicado en las mujeres, en los niños, en los pobres, en otros seres humanos. Fue tomado con la palabra y la espada, atravesando océanos y continentes, atravesando montañas y desiertos y ríos. Estuvo presente en su mirada mientras valuaban las tierras de otros. Estuvo presente en sus cuerpos mientras ellos infectaron comunidades, ciudades y civilizaciones. Estuvo presente en sus mentes mientras construían sus gobiernos, misiones y escuelas, mientras hacían sus leyes y sus regulaciones, mientras construían sus prisiones y sus asentamientos, laboratorios y caminos, sus valores, sus creencias, sus normas, sus palabras, sus sentimientos, sus tactos, sus pensamientos, sus miedos, sus sueños, sus fantasías. Empezó allí, en la esencia de su humanidad. On the poor, on other human beings. It was taken with the word and the sword across oceans and continents, across mountains and deserts and rivers. It was present in their gaze as they surveyed the lands of others. It was present in their bodies as they infected villages, cities and civilizations. It was present in their minds as they built their governments, missions and schools, as they made laws and regulations, as they built prisons and slums, laboratories and roads. Their values, their beliefs, their norms, their words, their feelings, their touch, their thoughts, their fears, their dreams, their fantasies. It began there in the essence of their humanity.